Siguiente participante, le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Melanio Valdés. Siempre que vengo a Lima, estoy feliz y contento mirando mi RDC. Gracias, Melanio, por llamarnos. Muy bien las palabras de Ricardo Belmo. Oiga, me he emocionado porque en realidad lo hemos visto, creo, a Ricardo Belmo, al dar a conocer lo que él siente, creo que es el sentir de muchos ciudadanos peruanos que vivimos y sabemos del trabajo de este canal. Sigan para adelante. Yo los invoco a ustedes seguir en esta senda, porque la población, el pueblo, los escucha y los aplaude. Un abrazo. Un abrazo a usted, Melanio Valdés. Muchas gracias por llamarnos. Siguiente participante, le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Primeramente para agradecer a RDC por permitir la expresión del pueblo. Ahora, con respecto al señor Ollanta Humala, se ha olvidado de todos aquellos nacionalistas del movimiento nacionalista. Antes que se hagan a Perú, antes que sea Partido Nacionalista de Perú, había un movimiento nacionalista, y ahí integraban la señora Elena, don Isaac y muchos, algunos de ellos están presos injustamente. Un saludo para ellos y un saludo para don Isaac. Gracias a usted, señor, por llamarnos. El Congreso de la República, con congresistas nacionalistas, como mencionan nuestros amigos, en la Comisión de Constitución acordó elevar en 2.5 puntos porcentuales la valla electoral. Cuidado con esto. Con esto se necesitarán 7.5% para que pueda un partido, después de una elección, mantenerse, si no, desaparece. Participa en una elección, ya no va a ser 5%, sino 7.5%. ¿Qué se quiere? ¿Que no haya nuevos movimientos políticos o que los movimientos más jóvenes desaparezcan después de un proceso electoral? Además, han acordado en la Comisión de Constitución que la ley de partidos políticos cambiará de nombre a ley de organizaciones políticas. O sea, partidos ya no se quiere, organizaciones nomás. Interesante lo que viene ocurriendo acá y con la complicidad de congresistas nacionalistas. Buenas noches. ¿Aló? Hola, estamos en vivo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rafael Romero? ¿Qué tal? Paucar, te saluda el Agustino. Amigo Paucar, ¿qué tal desde el Agustino? ¿Qué tal? Bienvenido. Amigo, ¿cuál sería la respuesta clara ante lo que la organización política del Partido Nacionalista nos está planteando a las bases nacionalistas, que firmemente en este quinquenio, en estos 5 años, empezar la gran transformación como el plan primogenio del proyecto político nacionalista va a ser mediáticamente? El camino está en tener aceptación del pueblo para ir pues posiblemente una reelección. En la reelección, con una mayoría congresal, puede hacer ahí el inicio de la gran transformación como proyecto político nacionalista. Claro. Una primera fase. Interesante lo que dice el amigo Paucar, que ha llamado, es decir, es una fase primero de introducción de la transformación, después vendrá otra fase más radical y otra más radical. Podría ser, ¿qué piensan los demás televidentes? Pero ¿se acuerdan de Guaita, ministro de Energía y Minas del primer gobierno de Alan García, cuando dijo nos vamos a quedar en el poder 50 años? Por más que había planes para quedarse, no se quedaron, porque la gente en las elecciones cambia. Entonces, esos experimentos a veces de primera fase, segunda fase, tercera fase, la realidad las diluye y no necesariamente se cumplen. Buenas noches. Adelante con el siguiente participante. Bienvenido al programa. Wilder, San Juan de Miraflores. Un poco más alto, señor, que nos llama desde San Juan de Miraflores. Wilder, San Juan de Miraflores. ¿Qué tal, caballero? ¿Qué dice? Pues yo, para criticar, no me tanto que eran los humanistas que hablaban, hasta mismo Belmo, tú decías que el fujimorismo, que el APRO. Ahora mira cómo está el fujimorismo ahorita. ¿Qué opinas ahora de eso? Claro, caballero, cómo no. Nosotros analizamos la realidad y el próximo año seguiremos analizándola, Dios mediante. No se trata de apasionamientos, de lo que se trata es lo que hace habla el pueblo 40 años, escuchar al ciudadano. Y vamos a escuchar al siguiente protagonista. Buenas noches. Muy buenas noches. Mucho gusto, amigo, adelante. Muy buena, muy bueno. Le habla el ingeniero Manuel Jesús Paredes, tío. ¿Qué tal, ingeniero? Mucho gusto. Yo realmente lo aplaudo al compañero, camarada,
Chacumala Núñez, que él ha sido todo una persona íntegra en cuanto a la apreciación de la parte de edad de Antauro y de Chacumala y de Ollantumala. Él básicamente tiene todo el merecido respeto por sus hijos, pero él ha dicho de que el presidente Humala ha prácticamente abandonado a las masas y a la gente que le ha elegido, y por esa situación él lo reprocha a todo dar de esta situación. Gracias, caballero. Siendo las 9:24, vamos a escuchar otro fragmento de la entrevista de Wilder Orbegoso a través del matutino al doctor Isaac Humala. Ollantumala se pasó al otro lado, llega a decir Isaac Humala. Escuchemos, adelante. Esos medios de comunicación están llenos de publicidad. ¿Cómo se explica eso? Y ahí la cosa, en cambio ustedes no tienen nada. Entonces, ¿cómo se sienten? Igual me siento yo. Claro, con la diferencia de que, bueno, ustedes son extraños familiarmente, extraños de sangre a él. Es mi hijo, ¿no? Y bueno, lo que él hace, ¿no? O sea, él se ha deshecho de todo lo que lo hicieron. Entonces, razón por la cual ahora está gobernando con gente extraña. Por eso yo recalco que de los 17 ministros y un jefe de gabinete, total 18, de los 18 ministros, ¿no? De él es una sola que es militante, la doctora Jara, ministra de la Vivienda. Después, amigo, el doctor Roncagliolo. Y amigo personal, ¿no? Paredes. Esos son los únicos que han votado tanto en abril como en junio, en la segunda vuelta por él. Los otros 15 han votado en su contra, tanto en abril como en junio y ahora también. ¿Cómo es el hecho de que medios de comunicación que hoy tienen contenidos basura, porque esa es la palabra correcta, basura, ¿no?, estén llenos de publicidad? Ministerios, por ejemplo, financian prácticamente a esos medios de comunicación. O sea, ¿cómo se explica eso, don Isaac? Es que simplemente él se ha pasado a ese lado, ha dejado lo suyo y se ha pasado al bando del enemigo. Eso yo le pongo ejemplo, supongamos históricamente. Napoleón moviliza más de 500.000 soldados de Francia, invade Rusia, gana en la batalla de Borodino, que está en las puertas de Moscú, toma Moscú y se pasa al zar. Traiciona a sus generales, a su Estado Mayor, traiciona a sus soldados, traiciona a Francia, ¿no? Entonces, casi así pasa esto. Se llegaba a la presidencia, ¿no? Claro, firmó la hoja de ruta, porque la hoja de ruta ya es la política del sistema gobernante, ¿no? Y deja, bueno, ya era táctica, muy bien, pero con la hoja de ruta no puede gobernar. Le han hecho jurar de que no va a tocar la Constitución del 93, que él, ¿no?, consideraba constitución delincuencial. En sus discursos, cuando se refería a la Constitución del 93 de Fujimori, decía constitución delincuencial. Pero como precio para hacerle posible que llegue a la presidencia, entonces ha tenido que jurar eso y también aceptar de que el erario nacional, el dinero de la nación no va a estar en poder del gobierno, sino de la oposición. Además que cuando ya le dan sus credenciales de presidente electo, ¿no?, entonces ahí le dice muy bien, ya, aún habiendo firmado la hoja de ruta y jurado, como la Biblia, sobre la hoja de ruta, ¿no?, le dijeron, bueno, ¿quién va a ser, ¿no?, quién va a ser el gerente del Banco Central, quién va a presidir el Banco Central de Reserva? Le exigieron que previamente nombre. Y quién va a ser el ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, si no firmaba eso, ¿no?, anulaban las elecciones. Muy fuerte lo que se dice. Usted, que es el protagonista de este programa, usted que es ciudadano, ciudadana, lo ha escuchado. Le han hecho jurar que no va a tocar la Constitución del 93, como Yanta Humala decía, la Constitución delincuencial. Y como precio para dejarlo en la presidencia de la República, tenía que claudicar a cualquier reforma de esa Constitución del 93 y menos regresar a la del 79. A la par, la parte económica no la va a manejar, la va a manejar
el sistema gobernante. En ese sentido, señor, le dicen, usted tiene que poner aquí a tal persona en el BCR y a la otra persona en el Ministerio de Economía y Finanzas, como una prueba de amor, como una prueba de amor. Tiene que dejarlos ahí. Increíble lo que se dice, usted es analista, usted es el ciudadano, por favor participe. Convocamos también a los demás analistas, periodistas que están escuchando esto, para que puedan también dar su opinión en las ediciones subsiguientes. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todos. Muchas gracias. Sí, mira, yo también de acuerdo, en pleno con ustedes, porque ahí surge una pregunta, de acuerdo a todos los comentarios que hay. ¿Qué cosa es lo que se elige? ¿Un presidente o un títere? No se sabe, no hay, de acuerdo al comportamiento, una personalidad ni tampoco una actitud que demuestre realmente el mando y el manejo del timón. Y lo comentaban ustedes también hace un momento, ¿qué hay en la televisión? ¿Basura o programación que valga la pena? Si a la gente se le va a mostrar únicamente eso, yo digo, ¿qué tipo de cultura, qué personalidad y qué clase de peruanos vamos a tener luego con todo esto que hay en la televisión? Muchas gracias, señor. Usted ha planteado preguntas también muy interesantes para que nuestro equipo periodístico las analice. Siendo las 9:30 de la noche, vamos a una pausa, retornamos con más. Hay más fragmentos de esta entrevista reveladora. Ya viene el doctor Héctor Vargas Aya, viene el análisis internacional y mucho más en su programa Habla el Pueblo. ¡Lucha!